Me puse un bikini por primera vez en 10 años y lloré de alegría. Pero las lágrimas no eran solo por el sol en mi piel o la arena en mis pies. Eran lágrimas de despedida. Adiós a una década de sombras, una década escondiéndome bajo ropa holgada, convirtiéndome en la fotógrafa oficial de todos los momentos felices en la playa, pero nunca participando en ellos. Estaba allí, pero al mismo tiempo no estaba. Mi cuerpo se había convertido en una jaula invisible y la llave, pensaba, había sido tirada para siempre. Si esa sensación de ser espectadora de tu propia vida te resulta familiar, te lo pido, quédate conmigo. Suscríbete aquí al canal y activa la campana, porque el viaje que te voy a contar no trata sobre perder peso, se trata de encontrarse a uno mismo. La escena que me persigue no es una escena dramática, es silenciosa, casi banal. Una tarde de martes, la luz implacable de un probador de ropa. Había cogido un vestido, una talla más grande de la que solía usar. Luego, sin querer admitir la derrota, cogí otro, 2 tallas más grande. Ninguno de los dos me quedaba bien. La cremallera no subía. La tela se tensaba en las caderas, en los brazos, y en aquella soledad reflejada, bajo una luz que parecía diseñada para exponer cada defecto, no sentí rabia, sentí algo mucho peor, una especie de resignación, un duelo silencioso por la mujer que solía ser, la mujer que compraba ropa por placer, no por necesidad, la que se movía por el mundo con una ligereza que ya apenas recordaba. En ese momento, el problema no era el vestido. El problema era que ya no me reconocía. Era como si mi verdadera esencia estuviera enterrada bajo capas de algo que no era mío. Cansancio, frustración y un peso que no era solo físico. Era el peso de las expectativas incumplidas, de las promesas que me había hecho a mí misma. Aquella cabina de prueba fue mi punto más bajo, pero también fue mi punto de partida, porque allí, en aquella pequeña cabina, me di cuenta de que la historia que me había estado contando a mí misma era errónea, la historia de que era culpa mía, mi falta de fuerza de voluntad, mi pereza, era una mentira conveniente que la industria de la pérdida de peso nos cuenta desde hace décadas. Yo no era débil. Estaba librando la batalla equivocada, con las armas equivocadas, contra un enemigo que ni siquiera sabía que existía. Mirando atrás, la erosión de mi confianza fue un proceso lento, casi imperceptible, como la marea subiendo. Empezó cuando tenía 20 y pocos años, 1 kilo aquí, después de las fiestas de fin de año, otro kilo más, después de un periodo más estresante en el trabajo. Ponía excusas. Es la edad, decía. Mi metabolismo está cambiando. Es normal después de tener hijos. Cada excusa era una pequeña pala de arena que echaba sobre mi intuición, esa vocecita que me susurraba que algo no estaba bien. Me convertí en una experta en ignorar las señales, la ropa que empezaba a apretar, la energía que se agotaba a media tarde, la necesidad de un café extra solo para funcionar. Me adaptaba, compraba pantalones con elástico en la cintura, cambiaba el día en la playa por una película en el sofá. Lo llamaba madurar, tener otras prioridades. Pero la verdad es que estaba retrocediendo, cediendo terreno, poco a poco, a un invasor silencioso. Y lo peor es que intenté luchar. ¡Ay, cómo lo intenté! Mi historial de dietas parecía una enciclopedia del fracaso. Probé la dieta baja en carbohidratos, en la que soñaba con pan y me sentía perpetuamente irritable y con lentitud mental. Perdí algunos kilos, sí, pero los recuperé todos y algunos más en cuanto comí la primera porción de pizza. Intenté contar calorías, convirtiendo cada comida en una ecuación matemática estresante, sintiéndome culpable por cada cucharada de más. Probé el enfoque natural, comiendo solo comida real, pero mi peso se negaba obstinadamente a ceder. Cada intento era un ciclo vicioso de esperanza, esfuerzo y decepción.
Me esforzaba, pasaba hambre, hacía ejercicio hasta el agotamiento. Y el resultado mínimo, temporal y frustrante. Era como intentar llenar un cubo agujereado. Cuanto más me esforzaba, más vacía me sentía. Con cada fracaso, la voz de la autocrítica se hacía más fuerte. No puedes, no tienes disciplina. Otras mujeres lo consiguen, ¿por qué tú no? Estaba atrapada en un ciclo de vergüenza y autosabotaje, sin darme cuenta de que el problema no era mi esfuerzo. El problema era el cubo. El cubo estaba fundamentalmente roto. Estaba intentando arreglar el síntoma, el peso en la báscula, sin entender nunca la causa raíz, la verdadera razón por la que mi cuerpo parecía haberse vuelto en mi contra. Aquella mujer en el probador aún no lo sabía, pero estaba a punto de tirar por la borda todas las reglas y comenzar una investigación, un viaje para descubrir por qué, para muchas de nosotras, el camino hacia el bienestar parecía un laberinto sin salida, y la respuesta que encontraría cambiaría no solo mi cuerpo, sino mi percepción de todo. La gota que colmó el vaso fue una fotografía, una foto de un cumpleaños familiar, una de esas fotos espontáneas en las que nadie posa. Y allí estaba yo, en un rincón, riéndome de algún chiste. Pero no era mi risa lo que me impactó, era mi cara, hinchada, cansada. Había una profunda desconexión entre la alegría del momento y la imagen reflejada. Esa no era yo. O mejor dicho, era una versión de mí misma que no quería aceptar como definitiva. Fue entonces cuando se produjo el cambio. La tristeza dio paso a una ira fría y enfocada, una ira que, por primera vez, no era contra mí misma, sino contra la desinformación, contra las promesas vacías, contra el sistema que nos mantiene enfermas y culpables. Decidí que no seguiría ningún plan, ninguna dieta, ningún gurú. Me convertiría en mi propia experta. Me sumergí en un agujero de investigación que duró meses. Leí artículos científicos, blogs de biología, foros de discusión anónimos, libros de endocrinología. Y fue en esa inmersión cuando empecé a ver surgir un patrón, una verdad incómoda escondida bajo el ruido del come menos, muévete más. La primera pieza del rompecabezas fue comprender que no estaba luchando contra uno, sino contra dos enemigos. El primero era obvio, pero de una forma que no imaginaba. El villano externo. No era la grasa o el azúcar por sí solos. Era la cacofonía de información contradictoria, una industria multimillonaria que prospera en nuestra confusión. Un día la grasa es el demonio. Al día siguiente son los carbohidratos, luego el gluten, la lactosa. Nos bombardean con reglas que cambian cada temporada, como la moda. Baja en carbohidratos, cetogénica, ayuno intermitente, paleo. Cada una se presenta como la solución definitiva, pero la verdad es que nos distraen del problema real. Esta confusión deliberada nos mantiene en un estado de parálisis, saltando de una trinchera a otra en una guerra sin fin. Pero la parte más aterradora de este villano externo era más sutil. No estaba en los estantes de los supermercados, sino en el aire que respiramos, en el agua que bebemos, en los plásticos que usamos. Descubrí el mundo de los disruptores endocrinos, compuestos químicos presentes en pesticidas, plásticos y cosméticos que imitan nuestras hormonas y causan un caos silencioso en nuestro sistema. Confunden nuestro metabolismo, le dicen a nuestro cuerpo que almacene grasa, especialmente en la zona abdominal, y crean una inflamación crónica de bajo grado que nos deja exhaustas e hinchadas. Era como si estuviera tratando de cuidar un jardín delicado, mientras todos los días alguien rociaba en secreto veneno sobre él. Podía tener las mejores semillas, la mejor intención, pero el ambiente estaba contaminado. Esto me trajo un gran alivio. No era solo mi imaginación, había una fuerza externa, real, trabajando en mi contra. Pero eso también me llevó al segundo y más importante descubrimiento, el villano interno.
Si el entorno externo estaba contaminado, ¿cómo estaba respondiendo mi cuerpo a ello? Descubrí que mi metabolismo no era lento ni estaba estropeado, estaba en modo de defensa. Imagina una ciudad que sufre años de ataques impredecibles, las dietas restrictivas y un envenenamiento sutil, los disruptores endocrinos. ¿Qué es lo primero que hace esa ciudad? Levanta murallas, cierra las puertas, almacena recursos, entra en estado de sitio. Mi cuerpo estaba haciendo exactamente eso. Años de dietas yo-yo y estrés crónico le enseñaron a mi metabolismo una lección peligrosa. La energía es escasa y el peligro es constante. Almacena todo lo que puedas. Reduce el gasto de energía al mínimo. Mi cuerpo no me estaba traicionando. Estaba tratando de protegerme, basándose en la terrible información que, sin saberlo, le estaba dando. Esa memoria metabólica era el villano interno. Mi propio sistema de supervivencia, llevado al extremo, estaba ahora saboteando mis esfuerzos por prosperar. Cada intento de dieta restrictiva era solo otro ataque que reforzaba la necesidad de almacenar grasa. Cada ejercicio agotador era una señal de peligro que le hacía ahorrar aún más energía. Estaba en una guerra contra mí misma y era una guerra que nunca podría ganar, porque estaba luchando contra el instinto más fundamental de mi cuerpo, la supervivencia. No necesitaba más restricciones, no necesitaba más lucha, necesitaba un tratado de paz. Necesitaba indicarle a mi cuerpo que la guerra había terminado, que el entorno era seguro, que por fin podía bajar las defensas y empezar a utilizar la energía que había estado almacenando durante tanto tiempo. Pero, ¿cómo se envía una señal así? ¿Cómo se reescribe una memoria celular tan profundamente arraigada? Esa pregunta me mantuvo despierta durante noches enteras. La respuesta no estaba en ninguna dieta popular. Estaba escondida en un rincón mucho más profundo y antiguo de la ciencia. ¿Alguna vez te has sentido en guerra contra tu propio cuerpo? Cuéntame en los comentarios cuál ha sido la dieta más loca que has probado. Fue esa búsqueda de una señal de paz lo que me llevó al siguiente nivel de mi investigación. Sabía que la solución no podía ser otra dieta, otro régimen de ejercicios punitivos. Eso sería como gritarle a un niño asustado para que se calmara. No funciona. La solución tenía que ser algo que hablara el idioma de mi cuerpo, el idioma de las células. Empecé a investigar sobre biología celular, señalización hormonal y la forma en que nuestros cuerpos han evolucionado para responder al entorno. Y fue entonces cuando me topé con un concepto que lo cambió todo. No fue en un bestseller sobre dietas, sino en un oscuro artículo sobre etnobotánica y la resiliencia de ciertas comunidades ancestrales. El artículo hablaba de cómo estas poblaciones, a pesar de vivir en entornos difíciles, no padecían las enfermedades metabólicas modernas que nos afligen. El secreto no estaba en lo que no comían, sino en lo que comían. Concretamente, una variedad de plantas y hierbas raras, ricas en compuestos bioactivos, que los científicos apenas estaban empezando a comprender. Estos compuestos no eran vitaminas ni minerales en el sentido tradicional, actuaban como señalizadores, moléculas de información que, cuando se consumían, interactuaban con los receptores de nuestras células y les daban nuevas instrucciones. Podían decirle a una célula de grasa que liberara su energía en lugar de almacenarla. Podían decirle a una célula del hígado que activara sus vías de desintoxicación. Podían decirle al hipotálamo, en nuestro cerebro, que el cuerpo estaba nutrido y seguro, reduciendo el hambre nerviosa. Eran como directores de orquesta, restaurando la armonía en un sistema que se había vuelto caótico y disonante. Esa fue mi primera revelación. La clave biológica que buscaba no era una fórmula mágica, sino un lenguaje químico que mi cuerpo entendía instintivamente. Llamé a estos compuestos señalizadores botánicos. Eran la clave para desbloquear el potencial latente de mi propio metabolismo.
pero fue durante esta fase de intensa investigación cuando ocurrió algo verdaderamente extraordinario. Una noche, navegando por un foro online sobre salud femenina, uno de esos rincones anónimos de Internet donde las mujeres comparten sus historias sin filtros, encontré una publicación. El título era sencillo: Deja de luchar con tu jardín. La publicación era de una mujer que se identificaba simplemente como Ana, bióloga. Al leer sus palabras, sentí un escalofrío. Era como leer mi propio diario, pero escrito por otra persona. Ella usaba la misma metáfora que yo había formulado en mi cabeza. Describía el cuerpo femenino como un jardín interior. Las dietas restrictivas y el estrés eran como sequías prolongadas. Los disruptores endocrinos y los alimentos procesados eran como malas hierbas y plagas. Y el aumento de peso persistente, la fatiga, la niebla mental, eran los signos de un suelo agotado, un suelo que, por mucho que lo riegues o lo abones con las cosas equivocadas, simplemente ya no puede generar vida. Ella decía que la solución no era arrancar las flores que aún quedaban, sino centrarse en nutrir la tierra, en restaurar la microbiota, en calmar la inflamación, en proporcionar los micronutrientes exactos que indicaban a todo el ecosistema que era seguro volver a florecer. Leí la publicación 3 veces, con lágrimas en los ojos. La validación fue abrumadora. No estaba loca. Mi lucha no era única. Esa resonancia, ese eco narrativo, que venía de una desconocida a miles de kilómetros de distancia, me dio la confianza que me faltaba. Era la prueba de que estaba en el camino correcto. Una verdad fundamental estaba emergiendo. Y esa verdad no era borrar todo lo que sabíamos. No era todo lo que sabes sobre la dieta es incorrecto. Al contrario, era la pieza que hacía que todo lo demás tuviera sentido. Era el catalizador. ¿Por qué el ejercicio a veces funciona y otras no? Porque si tu suelo celular está agotado, el ejercicio es solo más estrés, no un estímulo. ¿Por qué comer de forma saludable a veces no es suficiente? Porque si el suelo es infértil, no puede absorber y utilizar los nutrientes de la forma correcta. Los señales botánicas eran el descubrimiento que conectaba todos los puntos, eran el tratamiento para el suelo, preparaban el terreno para que la alimentación saludable, la hidratación y el movimiento pudieran, por fin, funcionar como debían. No sentí que había encontrado una contradicción, sino que había encontrado la pieza que faltaba en un enorme rompecabezas. Ahora entendía por qué todos mis esfuerzos anteriores habían sido tan frustrantes e ineficaces. Estaba intentando plantar flores en hormigón. La tarea ahora estaba clara. Tenía que encontrar esos señales botánicas. Tenía que encontrar una forma de nutrir mi suelo interno, pero la teoría, por muy bonita que fuera, tenía que enfrentarse a la realidad. ¿Dónde en mi vida cotidiana encontraría esos compuestos tan raros? ¿Cómo podría transformar ese conocimiento en una acción práctica y consistente? La esperanza era real, pero el camino a seguir aún estaba envuelto en niebla. La teoría era elegante, la validación era emocionante, pero yo soy una persona práctica. Necesitaba probar esta hipótesis. Necesitaba ver si esta idea de nutrir el suelo funcionaba en el mundo real, en mi cuerpo. Comencé una nueva fase de investigación, esta vez centrada en los ingredientes. ¿Qué eran exactamente estos señalizadores botánicos? La lista que surgió era fascinante y un poco aterradora. Eran nombres que sonaban exóticos, alejados de mi realidad en la cocina. L-carnitina, que descubrí que es esencial para transportar los ácidos grasos al interior de las mitocondrias, las centrales energéticas de nuestras células, para ser quemados como combustible. Triptófano, un aminoácido precursor de la serotonina, nuestra hormona de la felicidad, crucial para controlar el hambre emocional,
y la ansiedad que tantas veces nos llevan a comer sin pensar. Picolinato de cromo, un mineral que, según estudios, potencia la acción de la insulina, ayudando a estabilizar el azúcar en sangre y a reducir los antojos incontrolables de dulces. Cafeína anhidra, una forma pura y concentrada que no solo aumentaba la energía, sino que también estimulaba la termogénesis, el proceso por el cual el cuerpo quema calorías para producir calor. Eran compuestos poderosos, cada uno con una función específica en la orquesta metabólica. Mi primer intento fue ingenuo. Intenté obtener estos compuestos a través de la alimentación. Investigué alimentos ricos en L-carnitina, como la carne roja. Intenté aumentar mi consumo de alimentos con triptófano, como el pavo y las semillas de calabaza. Busqué fuentes de cromo, como el brócoli, y por supuesto tomé mi café. Me convertí en una química de cocina, tratando de armar este rompecabezas nutricional en cada plato. Fue un esfuerzo hercúleo y, para ser sincera, los resultados fueron sutiles, extremadamente sutiles. Después de unas 2 semanas de esfuerzo diligente, noté un pequeño cambio. No fue en la báscula, el número seguía siendo obstinadamente el mismo, pero sentí una chispa, una ligera disminución de la hinchazón al final del día, un poco menos de ganas de atacar el armario de los dulces después de cenar. Una mañana en la que me desperté sintiéndome un poco más descansada, un poco menos arrastrada. Era casi imperceptible. Si no lo hubiera buscado activamente, probablemente lo habría ignorado, pero para mí, en ese momento, ese pequeño cambio fue monumental. Fue la primera hoja verde que brotó en la tierra seca de mi jardín interior. Fue la primera nota afinada en mi orquesta desafinada. Fue la prueba de que la teoría no era solo una fantasía intelectual. El principio era correcto, mi cuerpo estaba respondiendo, estaba escuchando. Esa pequeña señal de mejora fue el combustible que necesitaba, me dio la fuerza para continuar, para no rendirme, pero también me presentó un problema muy claro, la inconsistencia, la dificultad. Conseguir la cantidad adecuada de estos compuestos a través de la alimentación era casi imposible. Un día comía más carne, al otro menos. La cantidad de cromo en el brócoli varía enormemente dependiendo del suelo en el que se cultiva. Y para obtener la dosis de L-carnitina que los estudios señalaban como eficaz, tendría que comer una cantidad de bistec que era impracticable e insostenible. Estaba haciendo un esfuerzo tremendo para obtener un resultado mínimo. La hoja verde era preciosa, pero yo no quería una sola hoja. Quería un jardín floreciente, quería una transformación completa. Me di cuenta de que el enfoque natural, a través de la alimentación, aunque bien intencionado, tenía un fallo fundamental en el mundo moderno. Nuestros alimentos simplemente ya no son tan potentes como solían ser, y nuestras necesidades, debido al estrés y la exposición a toxinas, son mayores que nunca. La pequeña victoria fue la validación que necesitaba para confirmar la hipótesis, pero también fue la prueba de que necesitaba una herramienta más precisa, más potente y más fiable. Necesitaba la concentración y la pureza que solo la ciencia podía proporcionar. Necesitaba los indicadores botánicos en su forma más eficaz, en la dosis exacta para marcar realmente la diferencia. Ese pequeño atisbo de mejora, esa chispa de energía, me mostró el camino, pero también me mostró que solo estaba al principio. La cuestión ya no era qué funcionaba, sino cómo conseguir lo que funcionaba de forma consistente y lo suficientemente potente como para provocar el cambio real y duradero que buscaba tan desesperadamente. Esa primera y minúscula victoria, esa sensación de menos hinchazón, me dio un nuevo tipo de energía. No era la energía nerviosa de la cafeína, sino una energía tranquila de esperanza. Estaba en el camino correcto. Ahora
El reto era convertir ese camino de tierra en una carretera asfaltada. Mi búsqueda cambió de enfoque. Ya no solo buscaba una validación teórica, sino pruebas de eficacia. Con los nombres de los compuestos en mis manos, L-carnitina, triptófano, picolinato de cromo, cafeína anhidra, volví a sumergirme en la literatura científica, pero esta vez con una pregunta diferente. ¿Cuál es la dosis que funciona? Empecé a leer no solo sobre lo que hacían estos compuestos, sino también sobre los ensayos clínicos, estudios doble ciego, controlados con placebo, y lo que encontré fue impactante. Los estudios que mostraban resultados significativos, pérdida de peso real, mejora de la sensibilidad a la insulina, reducción del apetito, utilizaban dosis muy específicas y concentradas de estos ingredientes. Eran lo que la comunidad científica denomina dosis terapéutica, la cantidad necesaria para producir un efecto biológico real, no solo un rastro nutricional. Mi química culinaria no se acercaba ni de lejos. Para alcanzar la dosis terapéutica de L-carnitina utilizada en un estudio que mostraba una mejora significativa en la quema de grasa, tendría que comer casi 1 kilo de carne roja al día. En el caso del triptófano, la cantidad necesaria para influir positivamente en el estado de ánimo y reducir la compulsión por comer era mucho mayor que la que podía obtener con un plato de pavo. Fue un momento de claridad deslumbrante. Mi enfoque era correcto en cuanto al qué, pero completamente erróneo en cuanto al cuánto. Nunca conseguiría, mediante métodos convencionales, dar a mi cuerpo la señal fuerte y clara que necesitaba para salir del modo de defensa. Sería como susurrar instrucciones a alguien en medio de un concierto de rock. El mensaje simplemente no llegaría. Fue en ese momento cuando la idea de una solución encapsulada dejó de ser una conveniencia y se convirtió en una necesidad lógica. No se trataba de tomar un atajo o una píldora mágica. Se trataba de precisión, de eficacia, de darle a mi cuerpo la herramienta exacta, en la dosis exacta, para hacer el trabajo que ya sabía hacer. Era la única manera de garantizar que mi suelo interno recibiera la nutrición concentrada que necesitaba todos los días de manera consistente para sanar y recalibrarse. Motivada por esta revelación, mi búsqueda se volvió aún más específica. Ya no buscaba ingredientes, sino una fórmula, una solución que combinara estos indicadores botánicos específicos en la dosis terapéutica correcta de una fuente pura y fiable. Empecé a investigar laboratorios, certificaciones y estándares de calidad. Aprendí la diferencia entre materias primas baratas y extractos puros y potentes. Me convertí en una detective de los suplementos y la mayor parte de lo que encontré me decepcionó. Fórmulas con dosis muy bajas, llenas de rellenos, con ingredientes de origen dudoso, pero persistí, impulsada por la certeza de que la solución existía. Estaba buscando una aguja en un pajar, pero sabía cómo era la aguja, sabía exactamente lo que tenía que contener. Y después de semanas de búsqueda, comparando docenas de productos, leyendo cada etiqueta e investigando cada componente, lo encontré. Un frasco, una etiqueta sencilla. Pero cuando leí la lista de ingredientes y sus concentraciones, mi corazón se aceleró. Todo estaba allí: la L-carnitina, el triptófano, el picolinato de cromo, la cafeína anhidra, y no en dosis simbólicas, sino en las concentraciones exactas que había visto en los estudios científicos. La fórmula parecía haber sido diseñada por alguien que había recorrido el mismo camino de descubrimiento que yo, alguien que entendía la necesidad de la dosis terapéutica, alguien que entendía la sinergia entre los ingredientes. Ese frasco no era una promesa vaga, era la personificación de meses de investigación, era la herramienta de precisión que necesitaba para por fin poner a prueba mi hipótesis.
Sostuve ese frasco en mis manos y sentí que me quitaban un peso de encima. Ya no se trataba de intentarlo, se trataba de ejecutar un plan. Tenía la estrategia, tenía el conocimiento y ahora tenía la herramienta. El viaje de la teoría a la práctica estaba completo. El siguiente paso era sencillo: empezar. Con el frasco en la mano sentí una calma que no había sentido en años. No era la excitación frenética de una nueva dieta, era la confianza silenciosa de una científica a punto de iniciar un experimento bien planificado. Empecé a tomar las cápsulas, una por la mañana y otra a primera hora de la tarde, tal y como sugería la investigación, para mantener los niveles de energía y el metabolismo activos durante todo el día. No cambié nada más de forma drástica. Seguí con mi alimentación consciente, pero sin la ansiedad de la restricción. Seguí con mis caminatas, pero sin la presión de castigarme en el gimnasio. La única variable nueva era la fórmula. La primera semana, el cambio más notable fue la energía. Era una energía limpia, estable. La bajada de las 3 de la tarde, que era una constante en mi vida, simplemente desapareció. Terminaba mi jornada laboral con la mente aún clara. Eso, por sí solo, ya era una victoria. En la segunda semana ocurrió algo nuevo: mi ropa. Los vaqueros que siempre me quedaban un poco ajustados en la cintura empezaron a estar cómodos. La hinchazón que llevaba como una segunda piel empezó a disminuir. Me sentía más ligero, más ágil. Y entonces, al final de la segunda semana, hice algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Me pesé, sin expectativas, solo por curiosidad. Y cuando miré hacia abajo, al número en la báscula, no lo creí. Solo eran unos kilos, pero para mí eran una tonelada. Porque en los últimos años ese número solo se movía en una dirección, hacia arriba. Verlo bajar tan tranquilo, sin esfuerzo, fue una validación sísmica, y fue en ese preciso momento, mirando ese número en la báscula, sintiendo la cintura de mis pantalones más holgada, cuando supe que tenía que parar todo y hablar directamente con usted. Porque me di cuenta de que mi historia no era solo mía. Es la historia de millones de mujeres que están atrapadas en el mismo ciclo de culpa y frustración, tratando de arreglar un problema con las herramientas equivocadas. Su cuerpo no es su enemigo, es un jardín increíblemente resistente esperando florecer. Pero el suelo de ese jardín puede estar compactado, agotado, envenenado por años de desinformación y estrés. Está en un estado de alta fricción, como un motor potente funcionando con el freno de mano puesto. Puedes pisar el acelerador todo lo que quieras, pero el progreso será lento, frustrante y agotador. Lo que he descubierto es que esta combinación precisa de señales botánicas, esta fórmula que activa lo que yo llamo el efecto oasis celular, es la clave que suelta el freno de mano. No fuerza el motor, simplemente elimina el obstáculo que le impide funcionar en su plenitud natural. La urgencia que siento no es de miedo, es de potencial. Es la urgencia de verte experimentar esa sensación de ligereza, de progreso sin fricciones, lo antes posible. Cada día que pasas luchando la guerra equivocada es un día más en el que tu potencial permanece dormido. He pasado meses investigando, probando y sintiéndome una curadora de esta información, y por eso siento la obligación moral de decirte: la fórmula exacta que he utilizado, la única que he encontrado que combina los ingredientes adecuados en las dosis terapéuticas que la ciencia ha demostrado, está a tu disposición. He dejado el enlace en el primer comentario fijado y también en la descripción de este video. Si mi viaje te resulta familiar, si te has visto en el espejo del probador, en la foto de familia, en la lucha diaria contra el cansancio y la frustración, te invito a que te des esta oportunidad. Suscríbete aquí al canal, porque tu transformación merece ser compartida.
Después de aquel día en la báscula, el viaje se convirtió en una cascada de pequeñas alegrías. Las semanas siguientes fueron un redescubrimiento. Comprar unos pantalones de una talla menos, luego otros. Sentir la energía para jugar con mis hijos en el suelo sin sentir dolor de espalda. Recibir un cumplido de una amiga. Vaya, tu cara está más delgada, te ves tan iluminada. Cada momento era una confirmación. El jardín estaba floreciendo. Y luego la prueba final. Se acercaban las vacaciones de verano. Y por primera vez en una década, la idea de ir a la playa no me llenó de pánico, sino de una tímida expectación. Me compré un bikini, uno sencillo, negro. No lo escondí en el fondo del cajón. Lo dejé a la vista como un recordatorio de mi promesa. Y llegó el día. En la playa sentí cómo el antiguo miedo se apoderaba de mí, las ganas de envolverme en la toalla. Pero entonces miré al mar, respiré hondo y lo recordé todo. La investigación, el descubrimiento, la validación, la mujer en el probador. Y me quité la toalla. El sol tocó la piel de mi vientre por primera vez en 10 años. Y no sentí vergüenza, sentí gratitud. Gratitud por mi cuerpo, por su increíble capacidad de curación. Gratitud por mi terquedad, por no haber aceptado la derrota. Y fue entonces cuando llegaron las lágrimas. Lágrimas cálidas y saladas que se mezclaron con el protector solar. Eran lágrimas de pura alegría, de liberación. Ya no era una espectadora. Estaba allí, por completo, sintiendo la arena, el sol, la vida. Esta es mi historia, pero no tiene por qué ser solo mía. Tu viaje para reencontrar a la mujer increíble que ya eres, la mujer que merece sentir la alegría del sol en la piel, puede comenzar ahora. Suscríbete al canal para que sigamos este viaje juntas. Comparte este video con una amiga que sabes que necesita escuchar este mensaje. Y lo más importante, haz clic en el enlace de la descripción y en el comentario fijado más abajo. Dale a tu jardín interior la nutrición que necesita para florecer. Date la oportunidad de llorar tus propias lágrimas de alegría. Te lo mereces.